Mis hermanos y hermanas en la fe, mis amistades, que Dios les bendiga grandemente. Hoy nuevamente vamos a compartir con ustedes otra prédica. El tema de hoy se titula Los enemigos de Israel en el tiempo del fin. Pero antes quiero expresar 4 preguntas interesantes que están sobre el tema. ¿Saben ustedes que Israel pasará 7 años enterrando a sus, 7 años quemando todo el armamento de los enemigos? ¿Saben ustedes que Israel pasará 7 meses enterrando a todos sus enemigos? ¿Saben ustedes quiénes son sus enemigos? ¿Y saben ustedes que Dios ha estado y está y estará con el pueblo de Israel hasta el fin? Esas interrogantes y algo más y otros detalles veremos en el desarrollo de esta prédica. Como les dije, el tema se titula Los enemigos de Israel en el tiempo del fin. Ven en la pantalla que ahí está el título, el nombre del canal, el canal La Biblia, mi manual de vida, y está mi nombre, Juan Benito Carrasco Betanco. También quiero que reciban el saludo de la familia Carrasco Mencía. Mi esposa le está haciendo de camarógrafa hoy día. Entonces, vemos cómo Israel ha sido atacado y ha sido odiado por tantos años y por tantos enemigos. Ahora, aquí está la respuesta a una de las preguntas. ¿Quiénes son sus enemigos? La mayoría de los árabes, los terroristas, propiamente dicho terroristas, y los comunistas del mundo. ¿Por qué los comunistas? Pues con los comunistas a la vez su ideología, su doctrina, les obliga a que sean ateos. Así dice el manifiesto de 1948 de Carlos Marx y Friedrich Engels. Son los fundadores del comunismo, de esa doctrina socialista comunista. Ellos son ateos, no creen en Dios, odian a Dios, odian al pueblo de Dios y detestan el libro de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Esos son los enemigos, repito, terroristas y comunistas. Y la mayoría de países árabes, no voy a decir que todos, porque hay países árabes que tienen amistad, tienen alianza, tienen comercio con Israel. Entonces, esos son los enemigos. Y últimamente vemos cómo se ha manifestado la enemistad hacia el pueblo de Israel. A nivel de la Organización de las Naciones Unidas, la última votación que hubo en la Asamblea General, votaron que 143 contra Israel, 25 se abstuvieron así como gallo gallina, que son o no son con Israel, y solo 9 países, entre esos Estados Unidos, Inglaterra, Argentina y otros países pequeños que votaron a favor de Israel. 9 votos sacó. Eso lo hemos visto en el transcurso de los años, las votaciones en la ONU. Y nuevamente vemos la Corte Internacional de Justicia dando orden de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y como para taparle el ojo al macho, dieron orden de captura contra el jefe, el cerebro del atentado del 7 de octubre del año pasado, el tal terrorista de apellido Sinwar. Hacen esa comparación, es una burda decisión de la Corte Internacional de Justicia, como que compararan a George Bush y a Bin Laden en aquel tiempo. Así están comparando al primer ministro de Israel, de un estado, con un terrorista. Ok, ya confirmamos quiénes son los enemigos de Israel. Enemigos de Israel según la Biblia. En el libro de Ezequiel, Ezequiel era un profeta del Antiguo Testamento. Dios le hizo revelaciones y le dijo que escribiera, que profetizara cosas
que sucederían en los últimos tiempos. No fue en los tiempos de Ezequiel, eran para estos últimos tiempos. Y empieza diciendo en Ezequiel 39, 1, 2. Dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Gog es un príncipe. Así como van las cosas, podemos afirmar que ese príncipe es el anticristo que va a surgir. O un jefe militar, un líder político y militar dirigido por el anticristo y que va a surgir en los países del norte de Israel. Gog entonces es un príncipe, es un gobernante. Y Magog es una región, un país. Todo apunta que es Rusia. Y dice, y Mesec y Tubal son los descendientes de Noé, son nietos de Noé. En el Ezequiel 39:2 dice: y te quebrantaré. Ven la palabra quebrantaré, del verbo quebrantar, quebrar. Y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Ese ejército, ese líder con su ejército descenderá del norte y bajará a Israel. Dios lo hará descender. Luego vemos, y dice, y sigue: tú pues, hijo de hombre, aquí se repite seguimos. Persia, aquí identifica a otros tres enemigos de Israel. Persia es el Irán actual, un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Yo recuerdo desde que tengo uso de razón que Irán se ha identificado como un enemigo acérrimo de Israel. Inclusive el antiguo presidente, el anterior de este que está, es de apellido Ahmadinejad, dijo en la ONU que Israel debía ser desaparecido de la faz de la tierra. Ven. Entonces, y últimamente acaba de morir el presidente iraní Ebrahim Raisi, un enemigo acérrimo de Israel, es el que ha estado apoyando a todos esos grupos terroristas que le han hecho la vida difícil al pueblo de Israel, a los Hamas, que están en la banda de Gaza, en la franja de Gaza, a los Hezbollah que están en el Líbano, a los hutíes que están allá en Yemen. Esos son enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Lo han estado atacando, tirándole drones, misiles. Ok, acaba de morir en esta semana murió el presidente Ebrahim Raisi, un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Ese hombre no era gran cosa. Le llaman el carnicero de Teherán. Dio orden de ejecutar miles y miles de prisioneros en Irán. Ok, pero no es el caso. El asunto es que estamos identificando a Persia, uno del que menciona la Biblia. Ezequiel 38:5 dice: Persia, Cus y Fut, todos ellos con escudo y yelmo. Cus es el Etiopía actual, un país africano, y Fut es Libia, un país del norte de África, a casi a orillas del mar Mediterráneo. Ok. Sigue diciéndonos el profeta Ezequiel en el capítulo 38, en el versículo 6 nos dice: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, en los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces, vemos que Gomer es un pueblo europeo o asiático, no lo define, no estoy en la capacidad
de decir exactamente dónde es, pero es asiático o europeo y es de los pueblos del norte de Israel. Entonces tiene que ser del norte del área de Europa o de Asia. Y Togarma, aquí se identifica a Turquía, ese país, otro país enemigo de Israel, y que coquetea con Occidente también, enemigo de Occidente. Es un líder de los países árabes, de una confederación de países árabes, pero también está metido como miembro de la OTAN en Occidente, en Europa. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, de una alianza de países que se constituyó allá por 1946, 47, a raíz de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue un bloque de países contra el bloque de países comunistas que dirigía la antigua Unión Soviética. Ellos estaban en el Pacto de Varsovia. Ok, aquí identificamos a Turquía, otro enemigo de Israel. Y luego dice Ezequiel, pasamos a Ezequiel 28, Ezequiel 39, 2:9. Y dice: y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Dios los traerá. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás y todas tus tropas, los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Entonces, aquí estamos con Ezequiel 28:2 y del versículo 21 al 24, y dice: y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Aquí esta profecía del profeta Ezequiel para otras dos ciudades. Fue para otras dos ciudades. Para Tiro y Sidón. Son ciudades que están ubicadas como al noroeste de Israel, sobre el mar Mediterráneo también. Es donde era la antigua Fenicia. ¿Se acuerdan? Una mujer que le pidió a Jesucristo que le curara a su hija. Era la Sirofenicia, era de esa zona. Luego, en Ezequiel 39, 2:9, y volvemos: y enviaré fuego sobre Magot y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá,
dice el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Repito, esta profecía del profeta Ezequiel fue para estos tiempos. El profeta ahí menciona armas de aquel tiempo, pero las armas de este tiempo son otras. Son tanques, destructores, son aviones de 5ª generación, son misiles supersónicos de larga distancia, de 1000, de 1500 kilómetros, de 2000 kilómetros. Se han inventado los drones que disparan también, disparan bombas, misiles, explosivos. Hay fusiles de mano, de alta velocidad de disparo, de alta cantidad de disparos. Hay barcos, anfibios, submarinos de guerra nucleares. Esas son las armas de ahora. Ese es el armamento que pasará Israel quemando durante 7 años. Repito, y dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. 7 años pasará el pueblo de Israel quemando todo ese armamento de los enemigos que dejarán allí. Un armamento bueno, otros ya destruidos, otros semidestruidos, porque se dispararán unos contra otros ellos mismos, los enemigos. Luego dice, Israel pasará 7 meses enterrando los cadáveres de todos sus enemigos. Eso lo dije en las 4 interrogantes que plantea al inicio de esta prédica. Y dice, en aquel tiempo yo daré a Got lugar para sepultura aquí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Got y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Got, que es la multitud de Got. Eso quiere decir, la multitud de Got se refiere a los millones de soldados. Aquí el profeta Ezequiel no dice qué cantidad de enemigos de Israel, cuántos soldados lo rodearán. Pero en Apocalipsis dice la cifra, dice 200 millones de soldados pasarán el Éufrates a combatir a Israel. Y dice Ezequiel 39:12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. ¡Qué interesante! 7 meses estará ocupado el pueblo de Israel, el gobierno, los trabajadores, con máquinas, con bulldozer, enterrando cuerpos de los enemigos que allí caerán. Y dice, después de 7 meses, dice, para limpiar la tierra, porque son suciedad, para limpiar la tierra de toda esa inmundicia de enemigos de Israel que quedarán allí. Y el versículo 13 dice, los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y aquí dice que Israel pasará otros 7 meses enterrando los huesos que queden de los enemigos. Y dice Ezequiel 39, 14, 15. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán reconocimiento. Y pasarán, dice, los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre, pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Got.
Ahora, dijimos solamente en esta profecía de Ezequiel que se matarán unos con otros. Pero como vengo de explicar que ahora los armamentos son de quinta generación, de sexta generación, armas nucleares, la radiación, vemos qué sucedió en 1945 cuando cayeron 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, allá en Japón, que los cuerpos quedaban solo los huesos. Ahora, aquí dice, ver Zacarías 14, 12, 13. Permítanme que voy a leer. El profeta Zacarías sí explica qué muerte horrenda tendrán esos enemigos de Israel. Voy a leer Zacarías 14, 12, 13. Zacarías 12, 13. Ok. Aquí está. Estoy leyendo la versión, la Biblia, versión Reina Valera de 1960. Siempre con esta Biblia es que hago los trabajos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelean contra Jerusalén. Ay, ay, ay. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Estarán parados, estarán de pie. Y la carne se desmenuzará. Es la radiación. Y eso no existía, ese armamento antes. Ahora sí. Hay miles de ojivas nucleares. Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Pakistán, la India, Israel parece que las tiene por ahí. Irán está por crearlas, está a semanas o meses de crearlas. Lo que pasa es que Israel los ha detenido. Hay muchos países que tienen armas nucleares. La fuerza nuclear destructiva. Eso es la radiación. ¿Se recuerdan qué pasó cuando un reactor nuclear explotó en Chernobyl, allá en la antigua Unión Soviética? Y sigue diciendo, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Toda la carne se destruirá. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. El profeta Zacarías explica una parte de cómo será la muerte de ese pueblo invasor que va según ellos, a destruir a Israel, pero no les saldrá el mandado, no podrán, porque Dios está con ellos y estará con ellos hasta el fin. Luego vemos el escenario de esa gran batalla. En el Apocalipsis se le llama la batalla de Armagedón. Es en un valle al norte de Israel, el valle de Megiddo. Y vamos a leer Apocalipsis 12, 16, capítulo 16, versículos del 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí dice oriente, otros reyes vendrán, de Irán, de China, amigos, son grandes amigos de Rusia y enemigos de Israel. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí menciona la Trinidad satánica, menciona al dragón que es Satanás, menciona a la bestia que es el anticristo y al falso profeta, un líder religioso. Pues son espíritus de demonios que harán señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
Y en el versículo 16 del Apocalipsis 16 dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí será. Ese es el nombre de la gran batalla. Jesucristo los eliminará para siempre. Veamos. Aquí entra en acción el Salvador del mundo. Apocalipsis 19, 16 al 21 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es una frase muy conocida que la decimos los cristianos evangélicos. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El que montaba el caballo es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El caballo blanco de Apocalipsis 19. No hay que confundirlo con el caballo blanco de Apocalipsis 6, porque aquel es el caballo del mal. Y luego vemos cuando dice que juntará las aves del cielo, nos imaginamos cuántos millones de aves reunirá Dios para que hagan el festín de esos millones de enemigos de Israel, que coman carne de fuertes, de generales de división, coroneles, capitanes, mayores, sargentos, tropa. Dice, bueno, me imagino los buitres que hay en los países del trópico, me imagino los cuervos de acá de Norteamérica, los cóndores de allá de los Andes, y las águilas de varios países, los búhos y más aves. Por eso dice, etcétera. Entonces, esa será la gran carnaval, la gran comida que se darán las aves del cielo con esos millones de ejércitos que morirán allí. Ellos van con el cuento de terminar a Israel, de tomarse Jerusalén, pero no podrán, como no han podido en miles de años y no pueden ahorita. Es milagroso, es como un misterio, pero es un milagro de Dios. Dios los protege. Solo recuerden hace unas semanas cuando Irán le lanzó centenares de misiles y drones. Era para que murieran unos 100,000 israelitas. Pero solo una niña árabe murió. Una niña árabe, beduina. Y todos esos misiles, el 99% de misiles y drones, Israel se los destruyó. No hicieron efecto. Días después, Irán reconoció, admitió que ese ataque no había funcionado. ¿Por qué? Porque siempre Dios está con ellos, les ha dado sabiduría, les ha dado conocimiento. Luego, el mensaje que yo envío a los enemigos de Israel, que no son terroristas, pero son políticos, como el presidente de Colombia que acaba de romper relaciones diplomáticas con Israel. ¿Por qué? Dije al principio, es un comunista el presidente de Colombia. Si fue miembro de un grupo guerrillero del M-19 en Colombia. Vemos que le pasó al otro presidente que en otra prédica no dije el nombre y lo voy a decir, fue Hugo Chávez. Dijo en el seno de la ONU, maldigo ese pueblo de Israel desde el fondo de mis entrañas. Óiganme, qué sorprendente, con Dios no se juega. Meses después le dio un cáncer mortífero en los intestinos, en las tripas. Ahí le dio y no duró mucho, se lo llevó. Dios lo tenga donde más le convenga, porque no puede estar en el cielo un enemigo de Dios. Mensaje para los cabezas calientes, terroristas y comunistas del mundo. Con Dios no se juega. Y Israel
es un pueblo elegido por Dios, que ha sido rebelde, sí, y Dios los ha castigado. Y Dios los ha castigado cuando ellos se han puesto rebeldes. También es un mensaje. Así es que este es el mensaje. Quería compartir eso porque en estos días la noticia del día en la televisión, en los radios, en los periódicos de Israel, en la franja de Gaza, los terroristas de Hamás, asesinos sanguinarios. Por eso dice allá la profecía que ya no serán un aguijón para el pueblo de Israel, ya no molestarán, los terminará del todo. Israel sí seguirá hasta el fin de los tiempos, porque es un pueblo elegido. El otro pueblo elegido de Dios es la iglesia evangélica. Hay dos cosas que Dios cuida como la niña de sus ojos: el pueblo de Israel y la iglesia, los evangélicos. No son las otras religiones, no se me equivoquen. Y esto, los escépticos, los incrédulos que dicen ese viejo solo habla palabrería, son profecías. Si no, miren cómo un profeta hace 2600 años profetizó acerca de la marca de la bestia. Y ya la tenemos. Ya comienza en Escocia, por ejemplo. En Suecia, ya el 90% de la población ya anda la marca en su mano o en la frente. Y aquí vemos, voy a mostrar una carta. Aquí vemos esta cosita, este chip. Ahí están mis datos, todos mis datos personales. Y eso hace 2600 años el profeta Daniel lo dijo. Para los incrédulos, los escépticos, los ofensivos de Dios. Todo esto que acabo de decir es profecía y se está cumpliendo acerca de Israel. No podrán con Israel, ni con el pueblo de Dios, la iglesia evangélica. Mis hermanos y amigos, que Dios me los bendiga grandemente, y con esto concluimos este mensaje.